Bueno, hoy les voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón. ¿Quiénes de aquí saben leer? ¿No todas? Ok, creo que todas las que estamos aquí sabemos leer. Seguramente hemos leído muchos libros, hemos pasado a través de la educación que nos dieron nuestros padres en la escuela, muchas cosas. Pero Dios dejó una revelación a través de su palabra. Y este es un libro muy especial y muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbradas. Seguramente muchas de ustedes han leído la palabra de Dios, pero tal vez muchas no la han leído. Tal vez tú conoces al Señor, pero no tienes una disciplina para leer su palabra. O tal vez, como mucho tiempo me pasó a mí, vas a la palabra y realmente sientes que no hay nada, te impacta. Como un libro cualquiera puedes conocer cosas históricas, nuevas, pero no te llega realmente al alma, al corazón. Entonces aquí voy a hablar un poco de esto. Leer es algo natural, ¿verdad? Creo que aquí no hay nadie que no sepa leer, pero natural en el sentido de que a todos nos educan así desde que somos pequeñitas. Pero Dios dejó su palabra con un propósito muy específico. Y el objetivo principal de Dios al nosotros leer su palabra es que el valor y la belleza de Cristo sean exaltados en la adoración de la novia de Cristo en todo pueblo, lengua y nación. ¿Sí? ¿Qué es el valor y la belleza de Cristo? El valor y la belleza de Cristo es lo más sublime y lo más alto que hay en este mundo, no solo en este mundo, sino en el universo. Estoy hablando de la gloria de Dios. ¿Cuántas de ustedes han escuchado de la gloria de Dios? Pero ¿quién de ustedes podría definirme qué es la gloria de Dios? Sí, ¿verdad? Es Él, es su valor, es su belleza, es todo lo que Él es, ¿sí? Todos sus atributos que se encuentran en su palabra. Eso es la gloria de Dios. A eso me refiero cuando en esta definición dice que el valor y la belleza de Cristo sean exaltados, es decir, su gloria, Él, lo que Él vale, el valor que Él tiene, quien Él es, el ser más supremo, sublime y precioso que existe en este mundo, en el universo. Y poder ver su gloria es posible solamente a través de su palabra. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver que no solamente a través de su palabra, Él dejó también en la creación poder ver su gloria. Desde el principio, Dios muestra en su palabra que su gloria, o sea, si tú vas desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a ir viendo versículos que muestran que su gloria es lo más importante. Él hizo todo para su gloria, porque Él es el ser que lo merece todo. Entonces, vamos a ver en el Salmo 19, 1, como dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver en la naturaleza, en el cielo, en los árboles, en los animales, en todo lo bello que Él ha dejado. Ahí podemos ver muchos de sus atributos. ¿Quién más pudo haber creado algo tan perfecto y tan precioso? Nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, cómo funciona. Dice otro versículo en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las personas que tuvieron el privilegio de conocer a Jesús físicamente dicen que vieron la gloria de Dios en Él. ¿Sí? Él reflejaba a Dios y Él pudieron ver esos atributos de Dios en Jesús. Jesús mismo era Dios, pero Él reflejaba esos atributos. En Filipenses dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. El propósito de Jesús de haber venido a esta tierra no fue por ti y por mí. Muchas veces nos enfocamos así. Claro que vino a salvarnos, pero su propósito principal no era ese, era darle gloria a su Padre. Él obedeció, Él se humilló y Él vino a darle la gloria a Dios Padre. Dice en Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan en aquel día para ser glorificado, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Las personas que no crean en Jesús, dice la palabra, los que no crean en su nombre, van a estar en la eterna perdición. Y no va a ser ahí como muchas veces nos pintan el infierno, un lugar de llamas, de sufrimiento, que sí lo va a ser, pero lo peor de todo es que ahí no va a estar Dios. Ahí no va a estar su gloria. Eso va a ser lo más terrible de la perdición, dice la palabra. Y también lo más precioso de estar en el cielo no va a ser las calles de oro, no van a ser todo lo que también Apocalipsis dice que va a ser precioso, sino lo más precioso va a ser que Él va a estar ahí. Lo vamos a poder ver, como cantábamos ahorita, cara a cara, y disfrutarlo de Él por la eternidad. Entonces Dios quiere que veamos eso a través de su palabra, que cada día conozcamos más de Él a través de la revelación que Él nos ha dejado. Si Él hubiera querido dejarnos cómo conocerlo de otra manera, Él lo hubiera hecho, pero Él dejó su palabra, este tesoro que tenemos en nuestras manos, y que gracias a Dios en este país podemos tener la libertad de tener una reunión como estas sin que alguien venga aquí y nos ejecute, que podemos predicar en las calles, poder compartir de quién es nuestro Dios, poder, todo lo que podemos hacer, tener la libertad de tener una Biblia. Muchas veces hasta exageramos, ¿verdad? A mí me gusta que sea moradita, que tenga flores, que tenga esto, que lo otro. Esos son detalles que Dios nos ha permitido aún tener, pero lo principal es su contenido. Y a través de su palabra poder disfrutar de todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. De nada nos sirve leer y conocer y tener información. Cuando podemos ver su gloria a través de la palabra, es cuando podemos conocerlo, podemos ver quién es Él, porque dijimos que su gloria es quien Él es. Entonces, a través de su palabra, yo puedo conocer quién es Dios cada vez más. Cuando tú conoces a alguien, cuando conociste a quien fue tu novio o quien es tu novio, y te enamoraste de él, ¿por qué fue? Porque nada más tu amiga te dijo, es un lindo chico, te lo presento. Conforme lo fuiste conociendo, te enamoraste más de él, ¿no? Ahora, valga la comparación, porque nosotros somos humanos y también muchas veces nos decepcionamos, y nosotros también decepcionamos a otros, pero Dios no es así. Y entre más lo vamos conociendo, más te puedes ir enamorando de Él y disfrutar más de Él a través de su palabra. Ese es el propósito de su palabra. Lo que Él realmente es, lo más valioso y lo más hermoso que cualquier otra cosa. Cuando no conocemos a Dios, cuando decimos que conocemos a Dios pero no lo conocemos, ¿sabes cómo es Dios para nosotros? Un Dios chiquito, un Dios de bolsillo, que lo sacamos solamente cuando tenemos un problema, como si te tomaras una aspirina, me duele la cabeza, y después no te acuerdas de Él, ¿sí? Así es, cuando yo no conozco a Dios, mi Dios es un Dios pequeñito, que me sirve para algunos problemas pequeños, porque no va a servir ese Dios pequeño para problemas grandes. Yo no voy a confiar en Él, en los problemas grandes, si no puedo confiar en los pequeños. Entonces nuestra percepción de Dios, si es pequeña, nuestra fe va a ser pequeña. Y entre más lo conozcas, más vas a confiar en Él. Y más tu Dios va a ser más grande, y los problemas que vengan, no importa lo que venga, si tú estás con Él, si lo conoces, si realmente confías,
Él te va a sacar adelante. Tal vez el problema no va a terminar. Tal vez tu enfermedad te lleve con Él. Tal vez lleve a tu hijo con Él. Tal vez tu situación económica no mejore, pero Dios está ahí. Y si Él es tu principal tesoro, las circunstancias, en un sentido, no importan tanto, es diferente. Pero es importante conocerlo, porque si nuestro Dios es pequeño, entonces ese problema te va a hundir y va a acabar contigo, va a acabar con tu poquita fe. Pero si tu Dios es grande y cada día confías más en Él, entonces tu problema va a estar ahí, va a ser difícil, pero Dios es más grande que tu problema. Dice en 1 de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Fíjense cómo dice aquí. Es importante notar la gramática, cómo está escrita la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, vamos para atrás, dice, vamos a crecer en Él, ¿sí? Si no lo probamos, si no lo disfrutamos, si no sabemos quién es Él, no vamos a poder crecer espiritualmente, ¿sí? ¿De acuerdo? Es diferente que con la comida. El otro día mi esposo y yo platicábamos que ¿por qué lo más rico es lo que más hace daño, verdad? A veces, híjole, conforme va pasando los años, dices, y ya no puedo comer esto y ahorita tengo que cuidarme de grasas y de carne roja y todas esas cosas, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Cada vez que tú pruebas de Él, lo conoces más, creces más, ¿sí? Las cosas que te llevan a estar sana y fuerte, no precisamente, físicamente hablando, no precisamente son las más ricas. Puedes acostumbrarte y disfrutar una ensalada sabrosa y todo, pero dice mi esposo no piensa igual. Él le puedo dar una ensalada muy rica y la disfruta, pero sin un pedazo de carne por lo menos junto, eso no, eso no le sirve a él, eso no es comida. Entonces, así somos, ¿verdad? Las cosas físicas tienen una relación, pero espiritualmente hablando, cuando probamos más del Señor, más crecemos y más cerca estamos de Él, más grande es para nosotros. Y entonces cuando vienen los problemas, en vez de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? Si yo te he seguido, soy fiel, ¿por qué permites esto en mi vida? Entonces, cuando tú realmente conoces a Dios, ya no vas a preguntar así. Vas a estar dispuesta a decirle, ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora qué tienes para mí? ¿Qué quieres de mí? Muéstrame el camino y yo iré. Porque estás segura que Él va contigo. Así es. Entonces, esta transformación en el corazón solamente ocurre cuando podemos disfrutar de Él, disfrutar de su gloria, habiendo sido satisfechos, a nuestra alma satisfecha en Cristo. ¿Sí? Es un proceso, ¿se fijan? Tenemos que ir a la palabra con la intención, el objetivo de buscarlo a Él, buscar su gloria. Entre más lo conoces, más satisfecho estás y entonces Él puede transformar tu corazón. Ya que el propósito de Dios es que lo disfrutemos y lo exaltemos en adoración, el pueblo de Dios debe ser transformado de gloria en gloria, desde el interior a la imagen de Cristo. Dicen Romanos que este es el propósito, que cada día Él nos va haciendo más como Jesús, ¿sí? Las cosas que Él permite en nuestra vida dice que son para bien, dicen Romanos, ¿verdad? Romanos 8. Y no es que son buenas, que son a nuestros ojos. Venga lo que venga, son para bien, porque Él a través de esas pruebas nos va transformando a la imagen de Jesús cada día. Al leer su palabra, Dios quiere envolver acciones y experiencias. Dice
un pastor que se llama John Piper, dice, actúa el milagro, ¿sí? O sea, él va a hacer el trabajo, pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? No esperes a que Dios nada más haga las cosas, tú también tienes que actuar. Dice en un versículo, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién hace las cosas? ¿Dios o tú? ¿Dios o tú? Los dos. No puedes esperar a que Dios nada más haga las cosas y tú quedarte ahí. Tú tienes que actuar, tú tienes que obedecer, pero lo vas a conocer cuál es esta voluntad a través de su palabra. No esperes, allá afuera están vendiendo libros muy preciosos, con mucho valor, tienen gran enseñanza, pero nunca, nunca sustituyas lo que un libro te puede enseñar, lo que alguien puede enseñarte, por lo que Dios puede enseñarte a través de su palabra. La palabra de Dios tiene el poder, ¿para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Y no lo podemos hacer con nuestros ojos físicos, es lo que yo les decía al principio. Podemos leer muchos libros, hemos leído muchos libros y muchas veces hemos leído la palabra y cada vez que la leemos encontramos cosas nuevas. ¿Por qué? Si tú lees un libro, no sé, me imagino, tal vez no todos los han leído, pero no sé, el libro que quieras, no se me ocurre. El Principito, un libro precioso que tiene mucha enseñanza, pero si lo leíste 3, 4 veces, va a ser lo mismo, ¿estás de acuerdo? Pero la Biblia puedes leerla toda tu vida, darle vueltas y vueltas, y cada vez Dios tiene alimento espiritual para ti. Entonces dice que Dios, en Efesios 1:18, dice que Dios abre los ojos de nuestro corazón, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto dice Efesios. Él abre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Nuestros ojos físicos pueden leerla, pero los ojos de nuestro corazón, para entender las profundidades de la palabra, solamente Él lo puede hacer. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es quien hace esta transformación, es quien abre nuestros ojos y es quien nos da el entendimiento. Algo tan ordinario como leer, Dios lo dejó como un medio para poder ver algo tan extraordinario. Si no leemos con el objetivo de ver la gloria de Dios, lo que leamos va a ser distorsionado o va a quedar en un nivel que es bueno, pero no sirve de mucho. Por ejemplo, dice la palabra, hijos, obedeced a vuestros padres. Muchas de aquí son mamás. ¿A quién no quiere y su objetivo es que sus hijos sean obedientes? Muchas personas que no conocen al Señor tienen hijos excelentes, han hecho un buen trabajo en que sus hijos sean obedientes, pero ¿de qué sirve eso si su alma se va a perder? Si nosotros vemos este versículo con unos ojos físicos simplemente, es una buena recomendación, es una buena instrucción, pero Dios quiere ir más allá. Si lo vemos a la luz de la gloria de Dios, yo voy a entender, si lo vemos a la luz de la gloria, que yo quiero que mis hijos me obedezcan, para que un día ellos obedezcan al Señor, para que un día, cuando ellos tomen sus propias decisiones, aprendan que hay una autoridad más grande, que es Él. Y así como aprendieron a obedecer a sus padres, a honrarlos, ellos puedan obedecer y honrar al Señor con sus vidas, guardarse puros, guardarse para la persona que Dios tiene para ellos en su matrimonio, si es que Dios tiene un matrimonio, y si no lo tiene también, estar contentas con la situación que Dios tiene para tu vida. ¿Estás soltera? Gracias a Dios. ¿Cómo puedo servir al Señor así? ¿Cómo puedo obedecerle? ¿Estoy casada? Gracias a Dios. ¿Cómo puedo honrar a mi marido? ¿Cómo puedo
ser su ayuda idónea, como dice la palabra. Pero ¿se fijan qué diferencia hay cuando vemos la Escritura a los ojos terrenales? Es buena, es una buena recomendación, pero Dios quiere ir más allá. Viendo su gloria es algo eterno y precioso y maravilloso. Disfrutar de la gloria de Dios no es solamente una emoción o un placer. Dices, wow, me encanta y esto, y ahí se queda y salgo, la cierro y voy y me peleo con el vecino, le grito a mis hijos. Eso no es una transformación en el corazón. Y lo más precioso es que Dios pone el gozo de Cristo al leer su palabra, ¿sí? Él es quien lo hace. Experimentando o sea, por la presencia de su Espíritu, podemos experimentar el gozo de Cristo, que es su palabra. Dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Las palabras de Jesús fueron para traer gozo, gozo eterno en nuestra vida. Y de esto, dejémoslo ahí guardadito. Dice, o sea, el salmista que, bueno, ahí no solamente David escribió los salmos, también los escribieron otras personas, pero en el Salmo número 1 dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para el salmista leer la palabra de Dios era una delicia, él disfrutaba leerla. Dice también en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dice, más deseables que el oro, más dulces que la miel, y alegran el corazón. Qué precioso, ¿verdad? Y nuestra transformación no es, como decíamos, algo ordinario de superación personal. Yo quiero ser una mejor persona a través de leer la Biblia. Sí, Dios te va a hacer, pero eso no es lo más importante, sino que el trabajo del Espíritu dice que nos lleva a conocer más de su gloria. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo lo habíamos leído, pero quiero que noten esto. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la cara del Señor. Nosotros no podemos ver a Dios físicamente, seríamos fulminados en ese momento, pero esta imagen me encanta. Es como si tuviéramos un espejo gigante que está alumbrando hacia el cielo, y entonces podemos ver como en un espejo el rostro del Señor. A través de su palabra Dios se refleja, ¿sí? Y es a través de ella que podemos conocerlo. Cuando leemos su palabra con el propósito que Dios dejó, es una experiencia sobrenatural. No es natural, como decíamos al principio. Leer es natural. Leer su palabra es una experiencia sobrenatural, leerla con el propósito adecuado. Entonces, esto nos indica que cuando leemos en su palabra los hechos históricos, las indicaciones que hay de pureza, las indicaciones que hay para, inclusive para nuestras finanzas, para todo lo que Dios está ahí, esto lo podremos ver de una manera correcta cuando lo vemos a la luz o en relación a la gloria de Dios. En otras palabras, no importa lo natural del proceso de la lectura, no importa lo que puedas descubrir, todo esto depende de la gloria de Dios para poder ver su verdadero valor y belleza. Dice en Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Siempre debemos de depender del Señor para leer la Biblia, no en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia sabiduría. Pero bueno, ¿por qué esto no es así todas las veces que leemos la Biblia?
Dirás, pues de alguna manera sí sabía yo eso, pero ¿por qué todas las veces que la leo no puedo experimentar eso? Bueno, la Biblia también nos dice que hay dos razones principales, es Satanás y el pecado. Y por lo tanto es necesario que dependamos del Señor con más razón para eso. Necesitamos su ayuda. Tenemos, fíjense bien, afuera un enemigo y por dentro una enfermedad que nos ciegan. Estos dos hacen que leer la Biblia de la manera adecuada sea imposible humanamente hablando, como Dios había previsto que lo hiciéramos, sin tener una ayuda sobrenatural. No vayas a pensar ahora que te estoy hablando de algo que vas a sentir cosas y va a ser algo así fuera de lo normal. No, el Espíritu Santo es quien va a hacer esto en tu corazón, en tu vida. Él va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Satanás es real y verdaderamente nos ciega a lo que Dios desea que veamos al leer la Biblia. Dice en 2 de Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás nos ciega. Aquí dice ciega a los incrédulos, a los que no conocen al Señor, pero también nos ciega a nosotros. Él no quiere que vayamos a la palabra. Él se opone a que leamos la Biblia. ¿Por qué cuando estás con todo el firme propósito de leer, te sientas y te da sueño? No les ha pasado, ¿verdad? Bueno, este tipo de lectura que es superficial, que solamente recolectamos datos, que calma nuestra conciencia inclusive, que recolecta argumentos doctrinales, que nos alimenta en nuestra curiosidad histórica, este tipo de lectura le encanta a Satanás. De esta manera, él ya ganó la batalla. Porque, ¿sabes? Él mismo conoce a la perfección la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús en Mateo? ¿Cómo lo tentó? Con la palabra. Él conocía la palabra, pero Jesús con la misma palabra pudo resistir la tentación. Entonces, la lectura cuyo propósito es ver el valor supremo de Dios y su belleza para ser satisfechos en todo aquello que Dios es para nosotros en Cristo, es la lectura que nos lleva a probar y ver que el Señor es bueno. ¿Sí? Acuérdense, probar y ver. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que apropiarlo. Esta es la lectura que Satanás quiere, a la que se opondrá. Y el segundo enemigo es el pecado. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que somos por naturaleza es muy contrario a lo que la Escritura nos revela. Dice que las cosas que son del Espíritu de Dios no solo no las entendemos, sino que las odiamos, las rechazamos por naturaleza. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dice en Romanos 8, del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra mente carnal percibe la ley de Dios y su instrucción como algo opresivo. Nuestra carne no lo quiere, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en conocerlo. Dios quiere que podamos decir lo que dice el Salmo 119, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Dice el Salmo 119 también en el versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero esto no puede ser posible sin la intervención del Espíritu Santo, debido a que Satanás y el pecado son una realidad en nuestra vida. Estamos en un mundo caído y esto es una realidad, y no podemos tener esperanza de ver de manera clara lo que realmente hay en la Biblia y lograr el propósito para el cual la dejó sin esa ayuda sobrenatural de Dios, porque Satanás es sobrenatural y entonces solamente alguien sobrenatural puede vencer lo que
que Satanás hace. Dice, les voy a dar rápidamente a decir un ejemplo de unas personas que conocían la palabra de Dios a la perfección, y muchos de ustedes han leído y conocen un poco de los fariseos. Los fariseos eran personas que dominaban la palabra de Dios. No había nadie en su época que conocieran más las escrituras que ellos. Sin embargo, fíjense qué tremendo lo que Jesús les dijo. En la cátedra de Moisés se sientan, en Mateo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, hacedlo. Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos tenían saturada su mente de la palabra. Iban con Jesús y lo tentaban diciéndole cosas, detalles de la palabra. Pero Jesús, o sea, no hubo a nadie más que les dijera con tantas veces, con tanta frecuencia, ¿qué no has leído? ¿Que no conoces? Cuando vayan a la palabra, subrayen en los evangelios cuántas veces Jesús les dijo eso. Eso era una ofensa para ellos, supongo yo. Bueno, no supongo, estoy segura. Es como si nosotros le dijéramos al chef Oropesa, creo que todos lo conocen aquí, ¿que nunca has cocinado? Sería como una ofensa para él, ¿no? Decir, oye, pues una persona famosa que se ha preparado, que tiene un estatus de reconocimiento grande, se ofendería si le dijeras, ¿que no sabes cocinar? ¿Que no has cocinado tú? Imagínense lo que los fariseos pensaron, se ofendieron cuando Jesús les dijo eso. Pero es tremendo el énfasis que Jesús hizo, porque ellos conocían la palabra con sus ojos físicos, pero no con sus ojos espirituales. Estaban cegados por su pecado y por Satanás. Entonces, ellos valoraron mucho más la gloria de los hombres y el pecado que ellos tenían que el valor que Dios mismo tenía. Ellos tuvieron a la misma palabra de Dios enfrente de ellos y no creyeron en él. Esto es triste. ¿Y qué puedo hacer para que no me pase esto a mí? Yo debo de pedirle a Dios que Él abra los ojos de mi entendimiento, que Él abra primero las escrituras. Dice en el pasaje de Lucas, cuando estaban estos dos hombres caminando en el camino de Emaús, y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Él es quien abre el entendimiento para comprender las escrituras, ¿sí? Él estaba ahí. Él alumbra los corazones de manera sobrenatural. Pablo nos muestra en 2 Corintios 4:6 y dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es quien abre nuestro entendimiento sobrenatural, nuestro corazón. Y Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dice aquí en el mismo versículo de 2 Corintios 4:6, dice que en nuestra conversión Él hace esto, ¿sí? Dice, así como en las tinieblas, estaban las tinieblas y resplandeció la luz cuando Él creó, así hizo cuando nosotros nos convertimos. Él puso luz y pudimos ver. Pero esto no solamente lo necesitamos en el momento de nuestra conversión, sino durante toda nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado y Satanás están ahí y lo necesitamos diario. Diario peco. No sé tú, pero creo que sí. Entonces diario tenemos que ir a la palabra, a que Jesús abra los ojos de nuestro entendimiento, nos dé luz y podamos verlo a Él, apreciarlo y realmente disfrutarlo y poder crecer, ver su gloria, y que podamos tener un Dios grande como Él es, para que nuestra fe pueda crecer. Y tú me dirás, bueno, Margarita, creo que eso necesita disciplina, y yo no tengo disciplina. Yo la verdad leo una vez a la semana, poco tiempo, pero bueno, yo te preguntaría, te diría, wow, qué disciplinada eres. Diario desayunas, comes y cenas. Eres súper disciplinada. Y me dirías, ay no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que tengo hambre. Es una comparación. Cuando tenemos hambre, vamos a la palabra. Cuando no,
y entonces ¿por qué no tienes hambre? ¿Realmente Dios tiene el valor para ti? Si no lo tiene, ve a la palabra para que puedas crecer en conocerlo más, poderlo disfrutar más cada vez y que esa hambre vaya creciendo. Y así como desayunas, comes y cenas, no puedas dejar de estar en la palabra, leyéndola, meditando en ella y atesorándola en tu corazón.